Ella es María. La ves como una persona normal, y lo es, pero detrás de esta fachada universitaria promedio se esconde algo bastante complejo. Ella sufre de TOC. Él es Pablo, es un compañero de clase de María, y gusta de ella. Desde hace semanas ha estado analizándola. Siempre está atento a cómo se comporta en clase y cómo se la lleva con las demás personas en el curso. Poco a poco, ha notado que ella tiene conductas diferentes a las de otras chicas de su semestre. Para él, no hay nada de malo con esos comportamientos de ella. Por lo mismo, ignora a qué se deben. Pero como sabemos que esto no es algo que se deba tomar a la ligera, hoy queremos darle un manual paso a paso para que se logre saber cómo identificar a una persona con TOC. Partamos de entender qué es un TOC. Las siglas TOC se refieren al nombre común con el que se conoce al trastorno obsesivo compulsivo, el cual es un trastorno crónico que se caracteriza por pensamientos incontrolables y recurrentes, que pueden llevar a las personas a tener comportamientos repetitivos. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias de la persona, que padece y causan un gran sufrimiento emocional en ellas. Porque cuando uno es intolerante o discrimina o estigmatiza, las dos partes pierden. Tanto el que discrimina como el que es discriminado están perdiendo oportunidades de interacción a pesar de las dificultades. Eh, en países donde tienen cómo presupuestar estudios de, por ejemplo, estadísticamente ver qué porcentaje de la población toma medicamentos para trastornos de ansiedad, depresión y demás, es impresionante. O sea que uno diría que lo más normal hoy en día es que la gente esté medicada de alguna manera, ¿ok? O sea, es muy frecuente. Y eso, cuando las personas perciben eso, porque conversan, se hacen amigos y pues se confiesan sus cosas y dicen, yo, mira, yo tengo esto y tomo esto, y otro dice, mira, yo tengo esto y tomo esto otro. Entonces se van dando cuenta que es una condición de vida que no justifica ningún tipo de diferenciación e intolerancia. Muchas personas pueden intentar ignorar o detener sus obsesiones, pero eso solo aumenta su sufrimiento emocional y ansiedad, llevándolas así a que se sientan en la necesidad de realizar actos compulsivos para tratar de alivianar ese estrés. El trastorno obsesivo compulsivo suele incluir tanto obsesiones como compulsiones. Paso uno: hay cosas en su actuar que son irrazonables e ilógicas, las cuales están interfiriendo con poder llevar una rutina normal. María llega todos los lunes a su clase, busca el asiento en el que se ubicó desde la primera clase y se da cuenta que está ocupado. Cualquier persona tomaría otro y ya, ella no. Se acerca un poco alterada y le pide a su compañera que se levante porque ese es su asiento. Ella le contesta que no lo va a hacer. María se frustra, se siente en otro lado, pero durante toda la clase no logra concentrarse. Pablo tampoco se concentró en la clase, pero la razón era diferente. Él solo quería quedarse viendo a María, y eso hizo que nada de lo que la profesora dijera tuviera relevancia. Lo que le pasó a María es un síntoma muy evidente de una obsesión, las cuales son pensamientos, impulsos o imágenes repetidas, persistentes y no deseadas, las cuales llegan a ser intrusivas y se suelen interponer cuando la persona intenta pensar o hacer otras cosas. Para María, su obsesión pudo estar relacionada, por ejemplo, con una dificultad para tolerar la incertidumbre de no estar ni ubicarse donde habitualmente lo hace, y la necesidad de tener las cosas ordenadas o bajo control, ambas llevándola a tener pensamientos que le impidieron poder prestar atención en la clase y sentir paz. La clase se acabó, y tras pensarlo por varios días, Pablo tomó la determinación de hablarle a María aprovechando que estaba un poco más distraída de lo normal. La tomó desprevenida, vio la oportunidad de intervenirla, ella con la cabeza en otro lugar aceptó, y él con la felicidad que el momento ameritaba se fue con una sonrisa en su cara. A pesar de que Pablo ya había visto en clase que María no estaba tan concentrada como de costumbre, quería creer que de pronto una de las razones sería que él le había estado dando indicios de que sentía gusto por ella. Pero la razón era más grande que él mismo, incluso, y aún le faltaba mucho para darse cuenta. El tan anhelado día de la cita llegó. María y Pablo se encontraron en la entrada del edificio y subieron hasta la terraza por un café. Al verse, lo primero que María notó de las manos de Pablo es que estaban sucias. Ella, con un poco de desagrado, le preguntó
por qué las tenía así. Él se comentó que venía de jugar un partido de baloncesto y que por eso de pronto habían quedado de esa manera. María no soportó eso y apenas abrió la puerta del ascensor, sacó su bolso un poco de alcohol y se lo aplicó en sus manos. Él pensó que lo hacía como un acto de coqueteo, pero no. Ella lo hacía para evitar entrar en una crisis. Se acercaron a comprar el café. Él pagó y lo llevó a la mesa. Cuando se fueron a sentar, se dio cuenta de que María no lograba escoger una mesa porque todas no estaban lo suficientemente limpias, y cuando por fin encontraron una que estaba medianamente aceptable, se sentaron, no sin antes darse cuenta de que María le aplicara alcohol a todo y limpiara en su silla con una toalla húmeda. Por más de que Pablo trató de ignorarlo, algo no le permitía dejarlo pasar del todo, algo no le convencía. Lo de sus manos, la mesa y la silla era extraño para él, pero ahora empezó a notar que María tenía en su rostro una expresión de fastidio e incomodidad. Él, como todo un caballero, quería que esta primera cita fuera lo más especial posible, así que procedió a preguntarle qué le estaba pasando. Ella, como si tuviera un nudo en la garganta que necesitara soltar, le preguntó a él si de casualidad le había puesto azúcar en su café. Él le dijo que sí, que solo había agregado 2 sobres. Ella, sin decir mucho más, se paró de la mesa y se fue. Paso 2. Sus comportamientos, además de ser repetitivos, tienen como objetivo reducir la ansiedad relacionada con las obsesiones o evitar que algo malo suceda. Para María, le era necesario inventar reglas o rituales que le ayudaran a controlar la ansiedad cuando tenía pensamientos obsesivos, y tal como fue en este caso, sus acciones fueron excesivas y buscaban de manera poco realista solucionar un problema que le pusiera en riesgo. Las compulsiones, en las personas que se convierten en conductas imperiosas que la persona que padece TOC realiza para calmar una obsesión. Aquí la obsesión, tanto por limpieza así como por la comprobación y rutina estricta, hizo que María tuviera actos compulsivos en pro de calmar su ansiedad. Pablo quedó desconcertado. No entendía que había hecho mal y sentía que había perdido la oportunidad con la chica de sus sueños. Para salir de la ducha y saber si aún le quedaba algo por hacer, decidió buscar a la mejor amiga de María. Digamos que las enfermedades mentales generalmente han sido estigmatizadoras, han sido objeto de discriminación en muchos ámbitos sociales, en parte porque la locura tiene una historia con una serie de consideraciones míticas asociadas a temores, a miedos. La locura fue interpretada históricamente como posesiones demoníacas, como cosas que las personas tienen mucho miedo. A pesar de que hoy en día la ciencia pues tiene otra versión, otro tipo de narrativa respecto a la enfermedad mental, sigue siendo socialmente enfermedades vergonzantes que tratan de ocultarse, que tratan de disimularse, porque de alguna manera la persona siente que pierde oportunidad de interactuar, pierde oportunidad de ser aceptada. ¿Okay? Entonces, y eso es algo que hay que trabajar intensamente en la educación en general de la población, o sea, que tenga otro tipo de actitudes y de respuestas frente a la persona con un trastorno. Pero en la medida que vivimos en sociedades más difíciles y más estresantes, los trastornos de ansiedad y de TOC van a ser cada vez más frecuentes, y esa misma frecuencia va a hacer que las personas de pronto acepten mejor esa condición y que no sean objeto de esa discriminación. Bueno, para este punto, Pablo ya ha identificado que María padece de un TOC y que además se está convirtiendo en una condición que altera gravemente el día a día de ella. Pero también se ha dado cuenta que más allá de eso, hay otras cosas de María que le atraen mucho, como su risa, la ironía con la que habla, la manera en que disfruta de la música, cómo saborea la comida, cuando prueba algo que le gusta, cómo se sabe los diálogos de sus películas favoritas y hace referencias a ella en cada conversación. Y le encanta esas piedritas que pone al lado de sus ojos para decorar su maquillaje porque piensa que son la mejor manera de enmarcar su mirada. También piensa que su forma de ver la vida es única. Pablo ya está enamorado.